Muy bien chicos, tengan buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora estarán viendo este video. El video es para darles un poco ilustración de qué es el trabajo y cómo lo van a hacer, también para asignar todo lo que van a estar haciendo. Y pues voy a tratar de ser rápido para que el video no sea muy largo y que no sea muy pesado. No se asusten si se escuchan sonidos raros como de los yotamales, los de los elotes. No tenemos estudio de grabación, entonces pues son cosas que pasan. Bien, lo que vamos a hacer es un análisis de sitio. Un análisis de sitio que nos va a servir como aprendizaje para poder hacer nuestros propios análisis, como el que vamos a entregar y a realizar al principio de la entrega del anteproyecto del proyecto arquitectónico. Entonces vamos a estar haciendo eso y también vamos a agregarle la parte que nos compete a nosotros, que tiene que ver con la gestión de riesgos, que es lo que hemos estado viendo, riesgos y amenazas. Bien, el proceso del análisis de sitio nosotros ya lo conocemos, ¿no? Que investigamos las generalidades, lo que tiene que ver con el asoleamiento, de la ventilación, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a estar viendo ahorita. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir y qué es lo que vamos a entregar? Bien, entonces, correspondiente a los terrenos y las asignaciones. Lo vamos a estar asignando primero. Ok, aquí tengo yo localizado algunos terrenos dentro del entorno de Huigalpa para que no nos vayamos lejos y pues podamos hacerlo, en los cuales pues ya se les ha asignado un nombre y una delimitación. No necesitan derroteros ni nada de eso, simplemente necesitan saber dónde es el terreno. Luego ustedes van a tener que ubicarle el resto, pero bueno, yo lo voy a estar asignando. La asignación de los terrenos y el orden de los mismos lo está ubicado de acuerdo al orden que me pasaron en el WhatsApp, ok. Los grupos van a tener ese orden y la ubicación es el primero. Bien, entonces el primer grupo, que es el grupo de la señora doña presidenta, les va a tocar el terreno que es del estadio, el estadio de fútbol, el estadio nuevo, el que quieren hacer, que este que está aquí. Este estadio está cerca de lo que es el mando del ejército, cerca de las Flores Milda Díaz. Bien, a ellos les va a tocar este terreno y ellos van a hacer una simulación tomando en cuenta de que es una escuela lo que se va a construir. Van a hacer el análisis que ya vamos a ver y pues van a tomar de ahí la información. El segundo grupo, que es el de Félix, le toca el terreno que está junto a los Pipitos. El terreno que está junto a los Pipitos es aquí en el barrio No Amanecer, y es todo este sector que está aquí. Estos son los Pipitos y todo este es el terreno que van a estar ocupando. Ellos van a simular de que ahí lo que se va a construir es un mercado. El siguiente grupo, el grupo de Luis Miguel, le toca el terreno que está ubicado en el barrio de Pamuca, ya cruzando el puente. Y es este terreno que está aquí, terreno de Pamuca. El puente está ubicado en este sector, así que van a avanzar un poco más a la salida y este va a ser el terreno que ellos van a ocupar. Y se va a simular de que ahí se va a construir un edificio de oficinas, estilo como si fuera corporativo, pero para oficina, un edificio. Bien, el cuarto grupo, el grupo de Luis Gustavo, le tocaría el terreno que está en Maxi Palí, frente a Maxi Palí, justamente en la bahía de Naparada. Todo este terreno, Maxi Palí es este que está aquí, enfrente, la bahía está en este sector. A ellos les va a tocar toda esta zona y van a simular de aquí que es un centro comercial suficientemente grande. Ellos tienen que tomar en cuenta todo lo que contiene el lugar. El siguiente grupo, el quinto grupo, el grupo de Johnny. Al grupo de Johnny le va a tocar la famosa barrera. Sé que han diseñado mucho sobre ese terreno de la barrera, pero lo vamos a seguir ocupando. Bien, en el caso del grupo de Johnny, lo que van a estar haciendo es una renovación de la barrera, como que si se va a reconstruir una nueva. Van a hacer el estudio, el análisis, las amenazas, todas las que hay. Para todos tienen que tomar en cuenta todo el entorno que hay alrededor. Ya vamos a hablar de todo lo que se va a analizar y todo esto, pero siempre tomando en cuenta del todo que el terreno tiene un entorno. En el caso de la barrera ya todos conocemos que hay un colegio, que hay un centro de salud, que hay ciertos tipos de cosas. Eso también va parte dentro del análisis. Bien, el equipo Johnny entonces va a hacer un análisis del terreno de la barrera con todas sus características, topografía, etcétera, etcétera, tomando en cuenta de que se va a hacer una nueva. El sexto equipo, perdón, el equipo de Nazaret va a repetir terreno, va a repetir con el de los Pipitos, que ya se había asignado para el equipo de Félix. Pero en este caso ellos
van a retomarlo como que si se va a hacer un centro cultural. Ellos aquí lo van a tomar en cuenta como que fuera un posible centro cultural. ¿Y cuál es el sentido de que sean diferentes tipologías? Cada tipología tiene sus pormenores, sus formas de funcionar. Entonces lo vamos a tomar en cuenta como terreno, que hay, el análisis que hay ahora y qué puede suceder después. Por ejemplo, qué topografía tiene esta y qué pasa si yo hago un centro cultural X y cuando llueva se me puede inundar. Ejemplo. Si el mismo terreno que lo va a ocupar el equipo de Félix y hace un mercado, ¿cómo va a afectar eso con los módulos, el asoleamiento, el tipo de terreno, etcétera? Entonces ustedes van a hacer ese análisis y que se va a entregar entonces dentro de ese análisis. Dentro de ese análisis ustedes van a hacer asoleamiento, ventilación, estudio de la vegetación, o sea, de que van a ir nombrando en qué parte está la vegetación, tipo de suelo, la hidrografía, la fauna, etcétera. Los riesgos de amenaza, todos los tipos de amenazas que hay, si hay deslave, inundación, que las temperaturas cuáles son, la vialidad, las calles. Entonces van a hacer un estudio de las calles, van a hacer un mapa solo para las calles, definiendo, es decir, la carretera principal, tienen que investigar qué tipo de carreteras son, qué es una calle, qué es una carretera, un camino, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el terreno de Luis Gustavo pasa la carretera principal de la Panamericana, entonces ahí significa de que hay un flujo de vehículos muy grande y conecta con otras calles secundarias, ya sea la del mercado que está en esta zona, la que viene de Maxipalí, de Currampla, etcétera. Las van a ir nombrando y cuál es su funcionamiento. ¿Por qué? Porque una amenaza es de que suceda algo y que esté tan congestionada la carretera que no se pueda salir, de que haya una explosión de un tanque de gas, un incendio gigantesco, y como todo esto está obstruido, cómo va a afectar cuál es la amenaza que hay. Entonces se va a hacer un plano, un mapa sobre eso. Bien, seguimos mencionando, ¿qué más va a haber? Planos de transporte, igual cómo se llega, cómo se sale, tiene que ver con la vialidad, la accesibilidad al mismo, cómo se puede llegar al lugar a través de vehículos propios, transporte público, etcétera. La cercanía con los bomberos, en este caso los bomberos, tomando en cuenta con está en esta zona, aquí cerca de la hacienda, porque se cambió, ahora los bomberos están por aquí, están lejos de toda la ciudad. ¿Y cómo va a afectar eso al funcionamiento de las amenazas que van a estar sucediendo? Entonces, ¿dónde está la estación de bomberos? ¿En cuánto tiempo van a llegar? Y cómo va a afectar al tráfico la llegada de los bomberos, si hay hidrantes cerca, si hay una fuente hídrica cerca para poder detener el incendio, si es grande el incendio, etcétera. ¿Qué más? Si hay cercanía de hospitales, si hay cercanía de alguna clínica, etcétera, cuáles son, a cuánto tiempo están, a cuánto tiempo llegaría una ambulancia y cómo sería el riesgo. Entonces hay que hacer un mapa mencionando dónde están cada una de esas clínicas y lugares en un caso de que hubiera un súper desastre aquí. Y la gente tendría que ser evacuada porque, no sé, un loco empezó a dispararle a todo el mundo. O la explosión, explotó un tanque y explotó el otro y explotó el otro y fue totalmente un total desastre. Y hay que llevar mucha gente y el hospital no está saturado. Y hay que llevar mucha gente a otras clínicas. Por ejemplo, aquí clínica materno-infantil se tendría que utilizar. Se tendría que utilizar las otras clínicas que existen y los otros recursos. ¿Por dónde se tienen que ir? Si se van a ir a la San Ramón, que está por esta zona, tendrían que tomar otra vía de acceso. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, entonces por medio de mapas que se van a estar haciendo. Hospitales, la policía también, que tiene que ver con dónde están las estaciones de policías más cercanas, donde hay retenes, etcétera, que nos van a servir para poder guardar el orden, la policía. ¿Cuál es la cercanía con la zona centro de la ciudad con respecto a de todos los terrenos? Dependiendo de a quién le toque, cuál es la cercanía con el centro de la ciudad, que está por aquí, el centro de la ciudad. Bien, ¿por qué eso es importante? Porque nuestra economía, el funcionamiento y todo está de acuerdo al centro de la ciudad. Entonces, ¿qué tan rápido se puede llegar desde el sector del estadio, donde vamos a construir una escuela, a llegar al centro de la ciudad? Otra cosa a tomar en cuenta son todas las amenazas que son naturales.
recordando ahora que decíamos que las amenazas no son naturales, nosotros somos las amenazas. De huracanes, ¿cómo puede afectar un terreno los huracanes? Entonces, si hay fuentes hídricas, por ejemplo como este que tiene un río, Cipalí, como cuando haya un huracán esto va a subir de nivel, cómo va a afectar a mi terreno, cómo va a afectar las cantidades de lluvias que van a caer, porque si hay topografía, la lluvia hacia dónde se va a ir, etcétera, cómo va a afectar a cualquier tipo de terreno, por ejemplo el de los pipitos, qué tipo de tierra es y cómo va a afectar el exceso de agua que haya cuando esté el huracán. Si se va a saturar de tierra, qué hay que hacer, cuál es el plan de mitigación, cuál es el plan que se puede seguir en el sector del estadio según el tipo de tierra cuando haya huracanes, dependiendo de lo que hay, de lo que esté sucediendo, los vientos, si hay un deslave, si la tierra no es la correcta, entonces qué hay que hacer. El análisis es de hacer el mapa y qué se puede hacer, para mejorar a la hora de construir el edificio y su funcionamiento. Tomaríamos entonces lo natural y lo no natural, que hablábamos que son los efectos antrópicos. ¿Cuáles eran esos? Todos los que tienen que ver con el ser humano. Hablábamos la otra vez que de las pandillas, de los robos. Entonces se hubiera construido en el sector del estadio y es peligroso porque ahí cerca de la Flor Milda hay pandillas. ¿Cuál es el peligro de construir una escuela? ¿Cuál es el peligro de que aquí se vende droga en esta esquina? Etcétera. Todo ese análisis lo vamos a ir haciendo entonces con esos mapas. Bien, entonces yo no les voy a pasar en sí un plano con derroteros ni nada, no lo necesitamos. Nosotros necesitamos tener Google Earth, entonces todo el mundo tiene que tener instalado esto, o por lo menos de donde van a trabajar. Les puedo mandar el instalador, aunque en realidad es fácil. Pues. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí yo les voy a pasar esta diapositiva que tiene un ejemplo de análisis de sitio, el cual me va diciendo paso a paso los elementos del análisis de sitio. Este es un análisis de sitio, o sea que les va a servir de modelo análogo. Por ejemplo, aquí está primero la localización del sitio. Nos empieza a decir que el sitio está ubicado en tal punto. Entonces, primero tenemos que nosotros ubicar una macro y una micro, como siempre, en la zona. Esto es de Managua, entonces está ubicado en Managua, en cierto sector, en cierto barrio, y ubico mi terreno. Luego caracterizo mi terreno. Estos mapas, por ejemplo este mapa que es de relación espacial del sector de las zonas importantes de la ciudad. Si se fijan, el terreno en cuestión en este mapa es aquí. Aquí está el sector. ¿Cuáles son las zonas importantes? Están marcadas en forma poligonales, etcétera. ¿Cuáles podrían ser? Si me toco a mi Pamuca, las zonas importantes del centro, de la ciudad, las zonas comerciales, las zonas educativas, etcétera. ¿Cuáles son las importantes con respecto a las oficinas? Podrían ser las zonas de negocio. ¿Oficinas de qué? Oficinas de negocios. ¿De cuáles tipos de negocios? Agrario, oficinas de abogados. ¿Cuáles son esas zonas importantes dependiendo de la tipología que nos está tocando? Bien, entonces ahí está, miren, comercial, educación, etcétera, etcétera, están escritos y su importancia de mencionarlo. Se dividen por zona. Este otro mapa, por ejemplo, aquí está el mapa de los lugares cercanos. El sitio es este que hay cercano. Aquí está el hospital central, el hospital el otro, Metrocentro que es importante, la UNAM, la SAIE, y los va mencionando uno por uno, que son zonas importantes y cuáles son las que están más cercanas. Si fijan, los mapas son simples, van ubicando zonas. Entonces de equipamiento igual, donde está la luz, donde está el agua, ustedes los van a mencionar, lo pueden hacer con estos puntitos. Las calles las pueden hacer así, no hay problema, siempre y cuando se entienda. Y todo mapa lleva una leyenda que diga qué significa cada cosa que van poniendo, entonces eso es importante también. Centros deportivos, igual, si es necesario saberlo, no es que lo tienen que poner, pero si es necesario saberlo, por ejemplo, si los centros deportivos para las escuelas podría funcionar, de ponerlo sí. Si es para otro tipo de funcionamiento, tal vez no. Para los centros comerciales sí podría haber otra tipología necesaria, de decir cuáles son los que, por ejemplo, los otros centros de comercio que hay, por ejemplo, otras opciones que hay. Maxi Palí está muy cerca, quiere decir que en esa zona no me conviene hacer una tienda de abarrotes como Maxi Palí, que está enfrente. ¿Y cuáles son las otras zonas? Está el mercado a la par, entonces cuáles son las ventajas y desventajas de eso. Es una amenaza, se podría decir, de funcionamiento, que esté a la orilla del mercado y hacer un centro comercial en esa zona. Aspectos físicos naturales, igual, lo primero que hablamos del asoleamiento, el
clima, vamos a hablar de la energía, el peligro que hay, si hay buenas instalaciones, si no hay instalaciones, lo representamos ahí. Dentro de ese mismo mapa se pueden poner imágenes. ¿Ven? El aislamiento, ahí está, aislamiento, bien, ventilación, etcétera, toda la información que se pueda poner en los mapas. Ustedes pueden comprimir información en el mapa, pero que no vaya muy cargada tampoco. Análisis de zonas de riesgo de inundaciones. Bien, entonces este es el terreno y en este mapa dice de que toda esta zona es la que está en riesgo de inundación. ¿Por qué? Pasará porque está la carretera y desde ahí viene, debe pasar algún cauce. Entonces si por ustedes, donde en sus terrenos pasa algún tipo de cauce natural o el río o algún otro, y cuáles son las zonas que tienen riesgo de inundación de acuerdo a su pendiente, de acuerdo a el flujo de agua del río, de acuerdo a todos los ámbitos que haya. Seguimos viendo. Usos de suelo, igual plano, es mapas de usos de suelo. Juigalpa no tiene mapas de usos de suelo, pero sería bueno que se delimiten cuáles son las zonas. La vialidad ya la hablábamos, qué tipo de calles son y las vamos a ir nombrando dependiendo del uso que van a tener y cómo van a estar estas saturadas. Todo esto es análisis, ustedes van a hacer los mapas, pero el análisis los van a decir ustedes. ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es la necesidad que hay? ¿Cuál es el problema, el riesgo que tiene todo eso? Ve, aquí está. Parada, dice, la roja dice que son interlocales, que pasan buses interlocales, transporte local, los puntos amarillos, paradas de buses son los amarillos, estos puntitos, ¿ve? Entonces lo van a ir dividiendo y la necesidad y el peligro que hay de eso y cuál puede ser ese funcionamiento. Esta diapositiva yo se la voy a mandar y ahí la van a estar analizando, ¿okay? Para que no hagamos largo el video, entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a poner el ejemplo aquí de este terreno que lo vamos a ocupar. Bien, ustedes lo van a buscar, digamos, el sector del estadio, o vamos a poner otro ejemplo, uno que no hayamos mencionado aquí, Pamuca. Bien, ustedes lo van a ubicar primeramente, ya saben que aquí en este lado está el norte. Lo ubican como ustedes quieran, si les gusta ubicar el norte siempre que esté rectecito, lo ponen rectecito. Y van tomando imágenes del terreno. Bien, si a ustedes no les va a salir así delimitado, lo van a delimitar, no importa si no queda igual, porque no necesitamos metros cuadrados, necesitamos hacer análisis del espacio. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Cuando lo tenemos aquí, nosotros aquí en estas opciones podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo delimitamos? ¿Cómo ponemos este chunchito, este cosito que le llaman el pincito? Le damos aquí y nos va a salir esto. Aquí va a aparecer este pin. Nosotros lo ponemos en el sector y le cambiamos el nombre en esta parte. Ya va a tener el nombre para que ya esté guardado para la próxima vez que lo abramos. Va a salir en esta zona de aquí, en donde dice lugares. ¿Cómo hacemos el polígono? Le damos en este otro de aquí que se llama agregar polígono. Nos va a salir este cuadro, le ponemos el nombre si queremos y empezamos a dibujar el polígono. ¿Ven? Sencillo. Y ahí ustedes van siguiendo el polígono y luego le dan en estilo y color y aquí les van a salir, por ejemplo, la línea del borde. Si quieren un tipo de línea de borde y le van a dar el valor de cuánto va a ser el grosor de la línea, su opacidad es la transparencia y el color que quieren. El relleno es el color verde, si lo quieren de otro color, para que lo identifiquen bien el terreno. Bien, una vez que ya tengo eso, yo voy a ocupar la imagen de este terreno así como lo tengo aquí, y yo le voy a dar aquí en esta opción que dice guardar imagen. Aquí me va a preguntar que si yo lo quiero con el nombre del mapa, y aquí lo puedo modificar y ponerle ya el nombre del mapa. Este puede ser mapa de estudio de asoleamiento, ya se lo pongo aquí. Aquí la leyenda de todo lo que hay. Yo puedo agregar más leyendas también aquí, irselas acomodando y agregarle su leyenda desde aquí. Si yo no quiero nada de esto, yo se lo quiero hacer luego, lo quiero hacer en PowerPoint, lo puedo hacer en Photoshop, en el programa que ustedes quieran lo pueden hacer, presentarlo. Le dan aquí opciones de mapa y le van cancelando estas flechitas a las que no quieren que les salgan. Luego le dan guardar para que se guarde la configuración y ya le dan guardar imagen. Muy bien, vamos a guardar esta, vamos a suponer que lo queremos así. Le damos guardar y nos va a preguntar en dónde lo querés. Yo lo quiero en el escritorio y se va a llamar mapa 1. Aquí está, ya lo tenemos. Bien, una vez que ya lo tenemos, el mapa 1, ya lo vamos a editar. Le vamos a poner toda la información que nosotros queríamos. Entonces, como ejemplo, yo lo voy a abrir con PowerPoint, con Paint, perdón.
Lo voy a abrir aquí en Paint y tengo toda esta información. Entonces yo quiero hacerle el asoleamiento. Entonces yo vengo aquí, si lo hago en PowerPoint, le pongo un sol, descargo PNG transparente y se lo voy poniendo, se lo dibujo como ustedes quieran, pero que sea un mapa pues decente. Y empiezo a poner mis solecitos, un sol, 2 soles, 3 soles y todo el recorrido. Y luego voy poniendo cómo va el recorrido, ahí va el de la chiltoma. Y voy poniendo, no significa que lo van a hacer así, yo porque lo estoy explicando aquí. Luego puedo poner la ventilación, en qué zona van. Para saber la ventilación hay que ir al lugar, no podemos adivinar de qué lado a qué lado sopla el viento, porque a veces puede variar. Pongo la ventilación, pongo un norte, este ya tiene un norte. La relación de escala significa que esta distancia que está aquí equivale a 100 metros. Entonces si yo traslado esta distancia aquí, quiere decir que de aquí a aquí hay 100 metros. ¿Qué más puedo poner aquí? Delimitar la vegetación. Puedo hacerlo a través de espacios, no sé, puedo poner yo aquí esto y decir, aquí en esta zona hay vegetación. Yo lo puedo hacer ya más acomodado, mejor. Y ponerle alguna textura o algo. Y decir, con la leyenda también, que en esta zona que está aquí todo esto es vegetación. Es importante que debemos recalcar dónde está la vegetación, qué tipo de vegetación hay, qué tipo de fauna hay, si encontramos animales, encontramos nidos y de qué sé yo, cualquier tipo de animal, podrían haber conejos de repente también. Y así lo voy a ir haciendo cada uno de los mapas. La parte de la vialidad en el mismo Google Earth me tira esta referencia de la carretera, que esta es la principal y esta es la otra. Pero si yo quiero hacer una nueva, digamos, esta no está verificada, yo igual lo puedo hacer con polígono. Con polígono yo vengo, agarro y hago el nuevo y voy a resaltar este de aquí, pero le voy a dar otro color, un color rojo. Un color rojo que va a representar las calles. Y aquí ya empiezo a hacer mi polígono de esta calle. Me tomo mi tiempo. Le subo la opacidad aquí porque si se fijan está muy transparente. Se lo dejo de lleno en 100. Y así voy dibujando yo las calles por colores. Y después de eso yo lo voy a representar en las leyendas, y así voy a ir haciendo cada uno de los mapas. Yo le puedo poner otras simbologías, no lo sé, un puntito en donde sea las terminales eléctricas, los postes, el agua potable, etcétera, y otro tipo de cosas. Se lo puedo poner aquí o se lo puedo poner en Paint, en PowerPoint, en donde lo vayan a hacer, pero que vaya ordenadito. Si lo quieren hacer a mano, también lo hacen a mano, sacan el terreno, lo redibujan, lo representan y también pues, hacen los dibujos ya a mano, las representaciones, etcétera. ¿Qué más se me olvida? Bien, lo último, uno de estos documentos ya se los pasé. El primero es instrumento de apoyo para las amenazas. Le dan una leída porque en él habla sobre cómo mitigar amenazas. Por ejemplo, en la página 56 del instrumento de apoyo dice que principios de acción para las medidas de prevención. Si el objetivo dice eliminar fuentes de amenaza, ¿cuáles pueden ser las acciones que se pueden hacer? Dentro de los terrenos inestables, estabilizar el desplazamiento, etcétera. Reducir efectos de destrucción, ¿cómo se pueden hacer dentro de los terrenos y ustedes van a ir leyendo y viendo cuáles son, cómo planificar esos riesgos naturales y cómo poder disminuirlo. Él te da ejemplos. Requisitos, dice especialización para grupos de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Entonces todo esto les va a servir a ustedes para que hagan sus propuestas de cómo van a mitigar, cómo van a reducir el desastre o lo que sea el riesgo que haya en esa zona. Le dan una leidita. El otro archivo yo ya les envié uno, no sé cuál de los dos es, si no les voy a enviar los dos de nuevo. Sobre los riesgos y desastres, igual estrategias para la reducción. Este es el que nos interesa primeramente, el capítulo 1. También le dan una leidita y también te habla sobre cómo reducir esos desastres. Son tablas y cosas, pero bueno, saquémosle la información que necesitamos nosotros para que nuestra investigación y nuestro trabajo
tenga un mejor trasfondo. ¿Cuál es la idea del trabajo? Entonces, uno, primero, aprender a hacer mapas de todo tipo para el análisis, mapas de análisis de sitio para el análisis de riesgo, y poder analizar esa información para traducirla en una propuesta real de un diseño que va a ser el que van a entregar en el proyecto. Bien, ahorita lo estamos haciendo ficticio para la calificación de esta clase, pero ya luego toda esa información ustedes la van a llevar en análisis para hacerlo en los proyectos, en todos los proyectos que se van a realizar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en que cada terreno tiene sus peculiaridades y cada tipología tiene sus peculiaridades, y depende de nosotros hacer ese análisis.